Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, hoy también nos encontramos en este culto de día miércoles, ¿no? Culto de oración. Realmente es una gracia el poder estar aquí y el escuchar la palabra de Dios. Realmente esa palabra que alimenta nuestro espíritu para poder seguir adelante. Esa palabra que es como un pan, ¿no? Para nuestro espíritu, que nos alimenta y que nos da fuerzas para seguir adelante. Realmente, aunque estemos en cualquier situación, la palabra es la que nos puede guiar. Vamos a entonar el himno número 94, por favor. 94. Himno 94. El Cordero de Dios. Del himnario nuevo, por favor. Perdón. El himno número 77, por favor. Himno número 77. Maravilloso es el nombre de Jesús. También, mientras tanto, podemos encargar, ¿no?, a los hermanos que están viniendo, pueden apresurarse para escuchar la palabra. Vamos a entonar el himno número 77, por favor. Sí, realmente es un tiempo hermoso, ¿no? Sí, realmente es un tiempo hermoso donde podemos prepararnos para poder viajar ese tiempo, ¿no? ¿Cuántos de aquí quieren ir hasta Colombia? ¿Cuántos van a ir hasta Argentina? Amén, ¿no? Vamos a viajar y vamos a vivir un tiempo hermoso escuchando la palabra del siervo, porque esa palabra realmente a uno lo puede sostener, a uno lo puede agarrar, ¿no? Y realmente dirigir nuestro corazón para poder avanzar, para poder seguir adelante. También así
Dios me permitió, ¿no?, el poder viajar a diferentes países. El viaje más hermoso que tuve fue a México, les comenté alguna vez, ¿no? Pero ese viaje realmente me ayudó mucho, porque fui allá y viendo todo lo que Dios tenía preparado para mí, me ha podido sostener y agarrar y afrontar diferentes situaciones y dificultades. Así yo también podía ver, ¿no?, cómo Dios trabajaba. También así en el campamento de Santa Cruz, ¿no?, estaba allí y pusieron mi nombre, ¿no? O sea, un hermano de Colombia me escogió para estar de seguridad. Y yo pensaba, no, voy a escuchar la palabra, pero el camino de Dios era otro, ¿no? Estaba de seguridad, en ahí parado, en ahí sentado, parado, todo el día, así. En el cuartel por lo menos hacía un cambio de guardia, ¿no? Cada 1 hora o cada 2 horas, pero con la misión es muy diferente. Wow, así, yo más que todo pensaba en ese tiempo, ¿cómo estará mi hijo? Porque estaba a punto de nacer, tenía como 3 meses de embarazo ya mi esposa. Yo decía, ¿cómo van a ser las cosas? 2019, ¿no? Justo los días de la pandemia. ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Qué va a pasar? Estaba mi corazón. Estaban ahí mirando, ¿no? Y me dormía. Estaban ahí mirando y me dormía. Pero en realidad eso también era una gracia enorme para mi corazón. Dios realmente va a trabajar, decía. En uno de esos momentos mi encargado me miraba, ¿no? Hermano, usted está cabeceando, me decía. Sí, estoy cansado. Ya, entre y escuche la prédica. Todos esos días no había podido escuchar la prédica. Pero al momento de entrar, así escuchaba, ¿no? Miraba cómo estaban los hermanos. Y el pastor decía, sean felices en su corazón. No importa la situación que estén pasando, no importa la adversidad. Realmente es un tiempo hermoso donde Dios está trabajando y haciendo su gracia más que todo. Está permitiendo que nosotros podamos avanzar así. Escuché eso y me dormí. Pero esa palabra realmente entró a mi corazón, entró a mi vida. Y yo tengo que ser feliz aunque pase la situación que esté pasando. Así yo le decía a mi esposa, ¿no? Para cuando ya volví aquí a La Paz, mi esposa se fue con su mamá y yo me fui a donde mi mamá también. Pensábamos que iba a ser un tiempo nada más, pero fue como más de 7 meses, 9 meses, no sé, casi todo el embarazo. Pero aún así me daba las fuerzas para poderle decir a mi esposa que Dios iba a trabajar, que Dios iba a encargarse. Por eso es muy importante escuchar la palabra del siervo, esa palabra que nos da aliento y vida, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a entonar el himno número 77, por favor. Himno 77. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor, Rey poderoso y fiel, de todo es dueño Él. Maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle. Maravilloso es Cristo el Señor, Jesús, Señor de amor, Señor de la gracia, Señor de salvación, Jesucristo, Rey poderoso y fiel, de todo es dueño Él. Maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es.
Precioso nombre es, precioso nombre es, precioso nombre es el del Señor. Rey poderoso y fiel, de todo es dueño Él. Maravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle. Maravilloso es Cristo el Señor. Su nombre es realmente maravilloso. Su nombre realmente puede guiarnos a la salvación. Jesús, como dice, el Salvador, ¿no? Y Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Cuántos tenemos a Dios con nosotros? Amén, ¿no? Realmente es una gracia el poder estar con Él, el poder servirle, el poder estar aquí parado. Para mí es una gracia inmensa, ¿no? Solamente puedo servir nada más, si es que Dios también me lo permite. Vamos a entonar el himno número 21 también, del himnario nuevo. Himno número 21. Proclamaré a todo el mundo. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy, por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar mi gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. Por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. Amén, ¿no? Realmente por su sangre, por la sangre que derramó en el Calvario, hasta la última gota, nos hizo parte con Dios mismo, ¿no? Nos hizo hacer y ser nuevos, ¿no? Ser sus hijos nuevamente. Realmente con este sacrificio el cual hizo,
nos hizo justos, santos y perfectos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Vamos a entonar el himno número 12, por favor. El himno número 12, por favor. Himno número 12. Gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió por darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Jesús nos puede guiar, Jesús nos puede encaminar, ¿no? Y más que todo, guiarnos en la situación, en la dificultad. Esa es realmente una guía hermosa, puesto que más allá podemos ver que la salvación o que cualquier problema, Él ya lo ha solucionado, ¿no? Es una gracia inmensa el recibir la guía. Bueno, vamos a entonar el himno número 14, por favor. Himno número 14. Vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padece. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas
y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, vendrá por mí, y le veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Esta alabanza es muy hermosa, ¿no? Algo complicada, pero tenemos que desafiarnos, tenemos que avanzar. Realmente, estando en Cristo, no hay nada imposible para nosotros. Vamos a ir practicando constantemente, ¿no? Vamos a entonar el himno número 17, por favor. Himno número 17. Tengo una canción en mi corazón. Tengo una canción en mi corazón, estoy muy feliz, encontré al Señor del Calvario. Tristeza, dificultad, deposito en mi Señor, Él también mis pecados los perdonó. La creación que el Señor me ha dado, rebalsa y suena su canción. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora ya no me siento solo. Encontré al amigo fiel, el Señor del... No estoy solo, camino junto a Jesús. La canción que el Señor me ha dado, rebalsa y suena mi... Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Por seguir en el camino de nuestro Señor Jesús, tendré morada eterna junto a Él. Si encuentro el lugar que el Señor Jesús preparó, con fuerza mi corazón alabará. La canción que el Señor me ha dado, rebalsa y suena mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Muchas gracias, hermanos. Hasta aquí. Buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, hoy vamos a tener culto de oración, escuchar la palabra a través de su siervo y juntos meditar en la palabra. Amén. Vamos a orar. Por favor, voy a pedir que inclinen sus rostros. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor, a través de su siervo, preparar el corazón, Señor, para recibir, Señor, este alimento tan importante que es en nuestra vida, Señor. Padre, este tiempo todos los hermanos, Señor, están con los preparativos, Señor, para el campamento mundial, para Argentina y para Colombia, Señor. Permítale, Señor, a los hermanos hallar su gracia, recibir su corazón, Señor, para poder avanzar, Señor, con un corazón más conectado, Señor, ante su palabra, Señor. Padre, su siervo desde tan lejos viene, Señor, con el único propósito, Señor, de anunciar su evangelio. Ya en estos días inicia en Colombia, Señor, y ya después se va a Argentina y Ushuaia. Y después, Señor, tendrá un gran seminario en Brasil, Señor, también. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, en esta noche, Señor. Y también le pedimos por los hermanos que están delicados de salud. Permítales, Señor, la fuerza en su salud también. Los hermanos que están en camino a la iglesia también pueden venir y llegar, Señor, aquí a la iglesia para juntos escuchar la palabra, Señor. Gracias le damos en esta noche, oramos así. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre todos los hermanos que están presentes, ¿sí? Quien desea pasar a testificar, hay un poco de tiempo después de los testimonios. Vamos a escuchar, ¿sí?, las alabanzas del coro Alegría. Entonces, ¿quién quiere pasar a testificar?
¿cómo están? Buenas noches a todos, ¿no? Yo hoy estoy muy feliz porque estoy aquí con ustedes, porque Dios me ha dado su gracia de avanzar este día, ¿no? Entonces Dios me muestra cada vez su obra en mi vida, porque me tiene dentro de la iglesia, no porque yo quiera, sino porque Él así lo decidió, ¿no? Entonces me muestra a diario cómo yo puedo avanzar por la guía de la iglesia, por la guía del siervo. Por eso hoy estoy muy feliz. Yo quiero empezar, ¿no?, a testificar con 3 versículos que me leyó el siervo justamente en estos días que yo tenía el corazón muy difícil, donde yo estaba pasando situaciones difíciles a mi punto de vista, ¿no? Pero para Dios solamente era algo que, una situación que yo debería buscar a Él, para que Él pueda ayudarme, ¿no?, y me dé la fuerza. Está en Jeremías, ¿sí?, 17, y le voy a dar lectura justamente como el siervo leyó, porque yo expresaba mi corazón hacia Él, le decía lo que estaba atravesando, lo que estaba pasando, pero Él me leía este versículo, ¿no? 17, vamos a empezar desde el 9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Eso me decía cuando yo le expresaba mi corazón. Yo le decía: pastor, estoy pasando esta situación, estoy pasando por esta situación difícil. Entonces, hasta incluso querían salir las lágrimas, ¿no? Y me dice él: si tú tienes a Dios, ¿tú crees que estarías pasando esta situación? Dios está contigo, solamente estás haciendo caso a tu pensamiento. Tu pensamiento, a través de ese pensamiento está trabajando Satanás, quieres desviar tu mirada hacia el otro lado. Luego me leía el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces ya me iba abriendo una esperanza, ¿no? En todo lo que yo le testificaba, todo lo que yo le contaba, empezó él así. Y esa palabra realmente me llegaba. Dios está trabajando en tu vida, Dios está haciendo todo. Tú no tienes que hacer nada. Dios, desde el momento que te dio su promesa, desde ese entonces tú conociste a Dios. Tú recuerda de dónde te sacó Dios y recuerda la obra que hace Dios. Si tú recuerdas todo lo que tú has hecho, con seguridad que tus pensamientos solamente te van a alejar a Dios. Luego me leyó el 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone en carne por sus brazos en su corazón y se aparta de Jehová. Ese camino es donde nos lleva nuestro pensamiento, me decía. Jorge tiene que despertar. Jorge tiene que despertar porque Dios quiere trabajar en su vida grandemente. Ya le ha mostrado al inicio, desde el momento que te sacó del lugar donde estabas, donde tú te encontraste con Dios y tú no decidiste seguir a Dios, solamente Dios te escogió para que tú lo siguieras. Jorge no quiere servir a la iglesia. Jorge no quiere estar con los hermanos. Jorge quiere disfrutar del deseo de su carne y del mundo, pero Dios tiene tanta misericordia porque sabe que si Jorge sale al mundo y nuevamente vuelve a vivir a su manera, lo único que le queda es el fracaso. Yo, con esto que me decía justamente el siervo, me daba mucha fortaleza para seguir avanzando. Sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Yo hace 2 semanas atrás le pedía a Dios un milagro. Muéstrame un milagro que tú existes. Muéstrame un milagro, yo quiero ver un milagro tuyo. Pero fuimos a la siguiente semana al doctor con mi esposa. Mi esposa está en estado de gestación. Entonces fuimos a su ecografía y yo pedía tanto milagro a Dios que cuando escuché latir el corazón de mi bebé, de verdad fue algo muy emocionante. Lo que son padres, lo que han tenido la oportunidad también de escuchar por primera vez el latido de su corazón de sus hijos, saben de qué le estoy hablando. Es algo muy emocionante, es algo que no tiene explicación. Simplemente me emocioné y quería salirse de mis lágrimas, ¿no? Pero me aguantaba porque soy también soberbio, ¿no? No quería que mi esposa me vea con mi lágrima en los ojos. Entonces, porque ella estaba ahí, ¿no? Pero Dios es tan misericordioso que yo le pedí un milagro y me dijo: ahí está el latido de tu corazón, de tu hijo. Ese es un milagro grande. Ese es un milagro que realmente tú estabas pidiendo. Y a diario veo milagro de Dios porque hace un montón de cosas en mi vida. He tenido una llamada de mi padre esta semana
que me decía, ¿cómo estás? Yo publiqué en mi Facebook, ¿no? El video de cuando le hicieron la ecografía a mi esposa y veía el movimiento de mi bebé, ¿no? Entonces mi familia se enteraron y me decían, Jorge, tú ya vas a ser padre. Yo le decía, sí, papá, voy a ser. Entonces él me decía, felicidad, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a venir? ¿Ya encontraste trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a criar ese hijo? Entonces yo le decía, papá, Dios ya lo hizo todo, yo simplemente tengo que avanzar. ¿Cómo que lo hizo todo? Dios solamente te da la fuerza, tú tienes que salir a trabajar, tienes que hacer cosas, tienes que hacer muchas cosas por tu hijo. Y nuevamente venía el pensamiento hacia mí, le decía a mi esposa, amor, ¿qué va a pasar cuando nazca? ¿Dónde lo vamos a poner? Amor, ¿dónde vamos a vivir con él? Y mi esposa me decía, por rato, porque estaba doblando la ropa y me daba la intención o me daba la forma de que no me daba importancia a lo que yo decía. Después yo le decía, para un poco, escúchame, te estoy hablando. Es donde me dice, tú estás diciendo cosas que no tienen sentido, tienes que pensar antes de hablar. ¿Acaso no estamos viviendo en la iglesia? ¿Acaso no tenemos un techo? ¿Acaso no tenemos comida? ¿No tenemos ropa? ¿Qué estás diciendo? Y ella otra vez me volvía, ¿no? Yo decía, sí, ¿verdad? Dios ya lo hizo. ¿Acaso tú querías casarte conmigo? ¿Acaso tú pediste un hijo a Dios? Dios lo está haciendo, Dios va a hacer todo. Ver el corazón de mi esposa que es inquebrantable, ¿verdad? A mí me ayuda mucho. Ahora ella me decía, tú tienes que viajar a Argentina al campamento. Tú sales a invitar a los hermanos, vayan, vayan. ¿Y tú ya te inscribiste? Yo le decía, no, porque quiero que los hermanos se inscriban. Y tú también tienes que inscribirte, tienes que viajar. Pregunta, pastor, ¿cómo vas a hacer? Tienes que viajar. Entonces yo le decía, sí, voy a buscar a Dios, voy a orar. Pero yo no te quiero dejar a vos. Dios va a cuidar de mí. ¿Por qué te preocupas? Dios va a cuidar de mí. El siervo dijo que yo me voy a quedar, entonces tengo que escuchar al siervo. Sí, entonces tú busca la forma. Busca a Dios más para que Él pueda ayudarte. De verdad, hermano, este tiempo, yo viendo la ecografía de mi hijo y viendo lo que me decía mi padre, yo a veces le quería dar la razón a él. Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a meter? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Donde yo quiero que él tenga lo que yo tuve, lo que yo no aproveché en su momento cuando mis padres me los dieron. Porque mis padres me dieron todo, mi madre me dio todo, una casa, un techo, la mejor ropa, el mejor colegio, la universidad. Pero yo no pude aprovechar eso, porque más me dediqué a hacerle caso a mi pensamiento, a mi sentimiento, a mi deseo de la carne. Por eso fui perdiendo poco a poco todo. Pero era el propósito de Dios. Él ya estaba formando mi camino. Él me estaba apartando de mi familia para que yo no sintiera ese cariño o ese afecto para que busque nuevamente a mis padres. Por eso ahora que viene mi hijo en camino, yo digo lo mismo, yo quiero darle todo lo que yo tuve en mi casa, pero también tengo miedo porque si yo le doy todo lo que yo tuve en mi casa, también no va a aprovechar, no va a saber apreciar. Porque nosotros los hijos lo único que hacemos es pedirle a nuestros padres y no sabemos de dónde salen. Simplemente exigimos y ellos se esfuerzan mucho, nos dan de todo y nosotros lo único que hacemos es desperdiciar. Ahora que mi esposa está en estado de gestación, viene en camino mi bebé, entonces yo le pido a Dios, Dios cuida de mi hijo, cuida de mi esposa, cuida de mí, porque yo soy muy perverso, yo puedo destruir a mi familia, yo puedo destruir a mi hijo. Y lo único que pido es su misericordia. Esta semana de verdad Dios ha trabajado grandemente en mi vida, porque hasta incluso me ha puesto de delegado en la iglesia. De delegado tengo que lidiar con los caracteres de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los colegas seminaristas. Jorge, de verdad, lo único que puede hacer dentro de la iglesia es destruir. Pero leyéndome estos versículos, el siervo me daba cuenta de que sí Dios le interesa mi vida. A mí no me puso delegado porque sé mandar, porque sé dirigir. A mí me puso porque soy inútil. Y mis hermanos no me hacen caso porque yo soy Jorge, sino porque Dios le pone ese corazón. Y así juntos podemos avanzar. Lo único que puedo agradecer esta noche es a Dios, porque Dios está trabajando grandemente en mi vida. Y no solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia. Porque yo cuando recibí la salvación, una promesa también me dio. Tú y tu casa serán salvos. Por eso sé que Dios también vela por la seguridad y el bienestar de mi familia. Ahora solamente me queda orar por recibir esa misericordia que todos los días la recibo y que me dé la gran dicha de conocer a mi hijo,
de poder acompañar a mi familia hasta donde Él me lo permita. Solamente eso quería compartir con ustedes y pedirles su oración por mi familia, por la iglesia, por nuestra salud de nosotros mismos, para que nosotros podamos seguir avanzando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a escuchar un testimonio más, ¿sí? Antes de presentar al coro. También quiero aprovechar para invitar a los hermanos que están conectados en la radio, en la Jerusalén Radio Bolivia, ¿no? En las radios de la misión y también en las redes sociales. Y que juntos, ¿no? Preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra. Adelante, hermana. Adelante, hermana. Sí, primeramente, muy buenas noches a todos los hermanos. Sí, esta noche yo puedo estar muy agradecida a Dios, ¿no? También puedo estar muy feliz y de verdad yo nunca había tenido esa felicidad ahora, ¿no? Yo quería tener testimonio de agradecimiento, ¿no? Dios cómo había trabajado en mí toda mi vida, ¿no? Mi nombre es Belén Blanco, yo soy de Caranavi. Hemos venido juntamente con las demás jóvenes, ¿no? Para el para hacer la danza que va a ser en campamento de Argentina. De verdad yo puedo estar muy feliz, ¿no? Cómo Dios prepara así. De verdad es una gracia grande. Yo jamás había pensado así, ir a un campamento, hacer danzas así, mirando las fotos allá. No, yo nunca voy a llegar a ese lugar así. Solo miraba así, solo de espectador nomás iba a los campamentos, ¿no? Pero ahora, ¿no? Como Dios abre las puertas así. Yo de verdad nunca pensaba, pero Dios había tenido preparado así, ¿no? Y así lanzando la convocatoria así. Primeramente yo había decidido no ir al campamento así. Yo en mi corazón así decidí no, yo no voy a ir a este tiempo así. Después de no ir tanto tiempo, ¿no? Yo no voy a ir así. Después se lanzó la convocatoria, así pensaba un poco así. No, tampoco así. Ya había hablado con mis papás, no vamos a ir así. También es mucho dinero así. $100, no, es mucho así. Es mucho así. Y también el pasaje así, ajustábamos, mirábamos solo con la vista del hombre así. Ay, es mucho dinero. Ese dinero puedo usar para otra cosa. Me puedo comprar moto o otra cosa así. Yo miraba, ¿no? Estando en la universidad se necesita para transporte así. Pero después evangelista hablaba, ¿no? Nosotros, es muy importante avanzar así. Entonces hablaba, de repente mi corazón así se cambió, ¿no? Y ya inscríbanse, así nos decían, ¿no? Para danza, así. Y no, de repente cambió mi corazón así, ay, yo me voy a inscribir así, yo me voy a inscribir así. Ni siquiera les pregunté a mis papás, papi, me voy a inscribir, voy a ir a las danzas, así, ¿no? Yo me acordaba, ¿no? Pastor, una vez pastor nos compartía, ¿no? Importante tener decisión en su corazón, así, y con eso pueden avanzar. Entonces yo me puse muy fuerte, ¿no? Yo voy a ir así, yo voy a hacer las danzas así. Entonces yo me hice inscribir ya así, ¿no? En el link así. Ni siquiera les había preguntado a mi papá y a mi mamá así. Después me decía, ¿te has inscrito? Si ni siquiera nos has dicho nada así. Entonces ya solo orando a Dios, ¿no? Todo ese tiempo evangelista siempre nos hace avanzar, ¿no? Allá evangelista Adán está allá en Caranavi y siempre nos dice avancen hermanos así. Entonces todas esas semanas para viajar, así para apoyar a los campamentos, tuvimos cultos de oraciones así, entonces orando cada noche así, reuniéndonos en cada casa de los hermanos así. Para mí era bien difícil porque ir a otra casa, como allá es montes, así lejos es ir, ¿no? Así bajar, como también no teníamos movilidad así, entonces mejor aquí en casa, mejor orar así, también en nuestro corazón así. Entonces empezaba a orar así en mi corazón porque yo ni siquiera, o sea, no había dinero, ¿de dónde voy a sacar? ¿Por qué he decidido eso? De pronto me llegaba a la mente así, ¿por qué he decidido eso si ni siquiera hay dinero así? Pero ya tomé esa decisión, así que voy a avanzar así. Yo solo decía eso, ¿no? Y así Dios todo ya había tenido preparado así. El último día ya era, ¿no? Para partir de allá, ya venimos una semana anterior semana. Y no había dinero y yo dije, no,
Dios trabaja hasta el último momento, así que va a ver así. Yo tenía solo esa esperanza así. Ya era de partir, ya así, pero Dios ya me dio dinero así. De verdad yo quería llorar mucho. Ay, Dios, ¿cómo así me permite así? Aunque yo de verdad no lo merezco, pero usted de verdad tiene tanta misericordia con cada uno de nosotros, conmigo así. Entonces, esa noche podemos venir junto con los jóvenes, ¿no? Y llegando aquí también, de verdad puedo tener mucho agradecimiento con la iglesia. De verdad, cómo Dios nos acoge así, de aquí estando en la iglesia así. Los seminaristas, los evangelistas nos hablan también, los alimentos así. De verdad, nosotros no merecemos estar aquí adentro, pero Dios tiene mucha gracia con cada uno de nosotros. Así Dios veía, ¿no? Nos daban, cómo nos atendían así. Yo podía ver también, ensayando las danzas, también empezando, ¿no? Yo llegué con mucha emoción así. Nos miraron primero, van a hacer las de Caranavi, así, ay, no, qué nervios, así. Ya hicimos y ya nos eligieron así, para tal danza, para tal, y nos separaron, ¿no? Y nos tocaba a nosotros nos tocaban 2 jóvenes tobas, entonces, nosotros con mucha emoción hicimos, ¿no? Primero yo hice con mucha emoción, así, voy a hacer bien, así, con mi propia fuerza, así. Pero de repente me dio así como estirón en la pierna, así, fuerte, así, ya no podía hacer, no, y las demás jóvenes hacían más. Yo veía los de La Paz son otro nivel así, yo siempre miraba, ¿no? Los de La Paz son otro nivel así. Yo estaba muy feliz. Y así ya haciendo las danzas, yo por mí de verdad no puedo así, yo no podía hacer así. Me cansaba, me dolían los pies así, me sentía bien cansada ya. Llegué a un punto donde ya dije, ya no puedo yo, no puedo así. Pero Dios así, siempre con la palabra nos da, ¿no? Ustedes pueden avanzar. Por mí misma, de verdad, yo no puedo hacer nada, dice, ¿no? Había una parte de la Biblia decía, solo me acordaba eso, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, ¿quién va a hacer? Jesucristo va a hacer, yo no puedo hacer. Yo así humanamente me canso así, no puedo avanzar. Pero ¿quién? Jesucristo va a hacer así, Dios va a avanzar así. Entonces, así teniendo también las horas piadosas, así compartía también, ¿no? También leyendo la Biblia, una parte yo quería leer, ¿no? Está en Romanos 8, 31 y 32, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así yo ese versículo podía agarrar, ¿no? De verdad, ¿cómo Dios no nos puede dar? De verdad, Dios da todo así, Dios tiene todo preparado así, aunque nosotros humanamente vemos con otra vista, pero Dios de verdad tiene todo preparado. Y también yo pude ver en mi vida, ¿no? De verdad, Dios nunca me ha soltado de mi mano así, teniendo tantas dificultades así, fracasando en mi vida, de verdad Dios nunca me ha soltado hasta el día de hoy así. De verdad, yo quiero llorar de la emoción así, estando aquí nuevamente en la iglesia así. Yo solo espero que, y así, ¿no? Avanzar este tiempo. De verdad estoy muy agradecida. Gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche, hermanos, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar 2 himnos de los nuevos himnarios. El himno número 12, Gracias al Santo Calvario, y el himno número 81, Proclamaré a todo el mundo. Todos los hermanos podemos sacar nuestros himnarios y juntos cantar. Amén, hermanos. Entonces vamos a recibir una vez más con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiando en el Calvario. Jesús me guía sin cesar,
sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su espíritu, un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador, al reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Suyo soy para siempre. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, Él es mi consolador. El Señor me guarda siempre, te alabo sin cesar. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, su sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en mi peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro, dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. Sí, muchas gracias. Entonces, todos juntos, los hermanos, tanto de la radio como las redes sociales, vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a invitar en esta noche al evangelista Emilio. Adelante, evangelista. Buenas noches, hermanos, hermanas, y también buenas noches, ¿no?, a todos los que están conectados, ¿no?, por las redes sociales como el Facebook, YouTube y también nuestra radio, ¿no?, Radio Jerusalén. Entonces esta noche estamos muy agradecidos primeramente a Dios por permitirnos, ¿no?, estar juntos una vez más y pensando, ¿no?, cada uno de nosotros y que vamos, ¿no?, al campamento mundial. Y en verdad nosotros también estamos así, ¿no?, con el corazón que arde, ¿no? Y porque cuesta, ¿no?, despojarse, cuesta como desprenderse, ¿no?, del trabajo, y también si algunos son comerciantes también de trabajar, ¿no?, como comerciante también, porque todos los días debe ganar, también debe ahorrar el dinero para pagar al banco, de diferente forma, ¿no? Cada uno tiene la situación, pero
de verdad es una decisión que uno debe tomar, ¿no? Yo espero que todos ustedes puedan como desafiar este tiempo, ¿no? Para poder participar una vez más, ¿no? Este campamento con un propósito. El único propósito es de que nuestro corazón se fortalezca, ¿no? Nuestro corazón también tenga paz en nuestro corazón, ¿no? Tantas situaciones, dificultades alrededor de nuestra vida y también en nuestro país, ¿no? También a nivel mundial también. Pero recibiendo la palabra vamos a tener esperanza, ¿no? Y también certeza. ¿Por qué nosotros estamos aquí, ¿no? Entonces esta noche vamos a leer el libro de Salmos. El libro de Salmos, capítulo 1. Libro de Salmos, capítulo 1. Libro de Salmos, capítulo 1, vamos a leer. Desde el versículo 1 leamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hasta el versículo 6 hemos leído esta noche. Y en la palabra sale, ¿no?, acerca de la boda de Canaán. También sale de un paralítico de 38 años, ¿no?, que fue levantado. Y ese tiempo ustedes vieron así una persona que estuvo paralítico durante 38 años y luego por la palabra de algún siervo se levantó así milagrosamente. ¿No vieron, verdad? O un ciego, ¿no? Un ciego que hubiera nacido siendo ciego y alguien orando y hubiera abierto su ojo, ¿se vio? No se ve, ¿verdad? No hay así uno que haya nacido ciego, luego alguien orando, luego y se abre su ojo. Entonces, Dios, ¿por qué permitió estos milagros en la Biblia? ¿Será para que mucha gente haga esos milagros así? Sino que hay un secreto. Eso es el secreto de la parte espiritual. Abrir los ojos y carnal no es que se abre. Nació ciego, pero luego alguien ora, luego se abre, ¿verdad? Eso es carnal, ¿verdad? Porque esto se abre. Estaba ciego, pero luego alguien orando, ahora veo, ¿no? Así. Pero en la parte espiritual y paralítico y también ciego de nacimiento, es una persona que no puede caminar la vida de la fe. Es paralítico. Luego también no puede ver el mundo espiritual, es ciego. Solamente ve el mundo carnal, esta vida, no ve más allá. Por eso es ciego de nacimiento. Claro, su ojo está abierto, ¿verdad? Mucha gente su ojo está muy brillando, color celeste, otro rojo, otro café claro, otro medio amarillo, ¿no?, otro naranja. Todo está viendo, ¿verdad? Pero su ojo espiritual está ciego, a eso se refiere. El paralítico no puede caminar, ¿verdad? Entonces el hombre es un paralítico de nacimiento. ¿Por qué? No puede vivir la vida de la fe. ¿Por qué?
cree todavía aún que él es pecador. Por eso no puede vivir un pecador por la fe. En la Biblia no sale así, ¿verdad? Por eso esa persona es paralítico de 38 años, porque no puede caminar la vida de la fe. Por eso están escritas estas palabras. Por ejemplo, en la boda de Canaán, ahí sale Jesús, sus discípulos, también sale los siervos o los sirvientes, y también sale el maestresala, y el novio y la novia. Entonces en esta boda y faltó algo, ¿verdad? Mientras llenaban los invitados esa boda y ellos estaban sirviendo el vino, pero de repente parece que llegó mucha gente. Cuando llegan muchos, pero el vino tenía una medida, ¿no? Pero luego se acabó porque vinieron el doble. Acabándose el vino, y la madre de Jesús le dijo: Jesús, no tienen vino. Jesús se enojó, ¿verdad? Oh, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Entonces la mamá, acercándose a los sirvientes, les dijo: haced todo lo que os dijere. Entonces los sirvientes se acercaron ante Jesús y estaban parados ahí, ¿no? Porque María les había dicho: hagan lo que Él os dijere, haced todo lo que os dijere. Entonces ellos estaban esperando ahí. De repente Jesús, ¿no? Mirando que ya llegó su hora, ¿verdad? ¿Cuál era su hora? Ellos estaban escuchando, querían escuchar una palabra que sale de la boca de Jesús para actuar. Esa era la hora de Jesús. Luego Jesús les dijo, ¿no? ¿Cómo les dijo? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2, vamos a ver. ¿Cómo es que hubo un gran milagro? Tanto como el paralítico de 38 años se levantó de su lecho, también el ciego de nacimiento, lavándose en el estanque de Siloé, podía ver. Ahora en la boda de Canaán también, ¿cómo es que el agua se volvió vino? Vamos a leer el versículo 4 hasta el versículo 9, vamos a leer. Todos estos milagros tienen un propósito. Vamos a leer. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ya aquí sale una palabra, ¿no? Dice que la gente cuando sirve el vino a los invitados, primero está sano, ¿verdad? Entra sano a la boda, pero mientras va tomando el vino, se marea, queda borracho, queda. Entonces, ¿cómo hace? Dice el dueño de la boda. ¿Cómo hace? Primero dice que sirve el buen vino, ¿no? Porque están sanos, ¿no? Se dan cuenta si está bueno o malo. Pero una vez que está borracho, dice, y trae el peor vino, ¿no? Les da. Como ya están borrachos, solamente toman, ¿no? Oh, qué rico, así, aunque está muy feo. Pero en esta boda era diferente. El último vino, que era el agua que se había convertido en vino, era el mejor vino, dice. O sea, al contrario, ¿no? El último era el mejor vino. Ya no quiero hablar del vino, ¿no? ¿Verdad? Y tal vez usted va a desear, ¿no? Va a querer.
Lo que yo quiero hablar aquí, ¿cómo es que el agua se hizo vino? Solamente por oír la palabra de Dios, la palabra de Jesús, esos sirvientes, aceptando esa palabra, ellos caminaron. Luego se volvió el agua en vino. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Qué quiere enseñar? ¿Será que Dios quisiera que nosotros también hagamos ese tipo de milagro y sacando agua, luego y entregando a otra persona, luego llevarlo a fulano de tal y ese probando y luego se haga vino así? No es eso el sentido, sino Dios quiere que para recibir la gracia, para recibir la bendición, quiere que y vea esto y haga lo mismo para recibir la bendición, la gracia. Por ejemplo, vamos a ver un libro, Hebreos, vamos a ver. Esos sirvientes aceptaron la palabra de Jesús puramente, sin ningún perjuicio de sus pensamientos. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dios con un solo propósito hizo los milagros. 10, verso 14, vamos a leer. Ya, vamos a dar lectura. 10, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya en la boda de Canaán, cuando los sirvientes aceptaban la palabra de Jesús, llevando esa agua en el camino se volvió vino. Entonces igual, ¿quién quiere recibir la justicia de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios? Debe hacer lo mismo. Eso quiere decir. Aceptar sin poner ninguno de sus pensamientos. Entonces en este verso, ¿cómo dice Dios? Porque con una sola ofrenda. ¿Cuál ofrenda? La ofrenda es el cuerpo de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Jesús hizo estos milagros y permitió estos milagros que sucedieran y cuando Él estuvo aquí en la tierra, con este fin, para que esta palabra que nosotros oímos se haga real en nuestro corazón. Si esta palabra dice que nosotros somos perfectos, nosotros no ponemos ningún pensamiento, como los sirvientes. Si los sirvientes hubieran puesto sus pensamientos, imagínense, cuando Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, ellos la llenaron, luego sacad y llevadlo al maestresala. Entonces el maestresala estaba puesto como maestresala para probar el licor. Cualquier tipo de licor, puede ser cerveza, puede ser leche de tigre, puede ser vino, todo tenía que llevar primero al maestresala. El maestresala prueba, puede servir, para eso era el maestresala. Pero estos sirvientes estaban llevando el agua. No les importó a ellos. Dentro de sus corazones salía, ¿verdad? Pero ¿cómo yo voy a entregar agua al maestresala? Jesús nos está engañando. El maestresala, probando el agua, nos va a echar en el rostro y nos va a botar, nos va a sacar del trabajo. Ellos tenían muchos pensamientos, pero ellos, botando sus pensamientos, podían aceptar la voz de Jesús y la voz de María. Haced todo lo que os dijere. Y Jesús estaba ordenando. Ellos, siguiendo esa voz, esa palabra, ellos vieron el milagro. Lo mismo es en nuestra vida. Si nosotros oímos la voz de Jesús, la voz de Dios por medio de la Biblia, nuestro corazón también se hará. Tanto tiempo creímos que éramos pecadores, pero cuando oímos la palabra, y milagrosamente se volverá perfecto. Amén.
Con ese fin, Dios permitió los milagros en la Biblia. Ese ciego de nacimiento, Jesús untando y haciendo lodo con su saliva y luego poniendo en su ojo, lo mandó al estanque de Siloé. Y ve y lávate. Entonces este ciego de nacimiento fue y se lavó. En el camino él también tenía, tal vez es una trampa y me caigo en un pozo y me muero. Entonces este ciego de nacimiento tenía también en su corazón muchos pensamientos. Si me caigo, yo no sé qué distancia, ¿no? El estanque de Siloé, pero le mandó que se lave en el estanque de Siloé. Entonces este hombre, para llegar al estanque de Siloé y se lave su rostro, yo no sé qué dificultad pasó, especialmente en el corazón. Pero este hombre no hizo caso a sus pensamientos. Lo mismo Dios quiere que nosotros aceptemos la palabra de Dios. Como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces las personas, ¿cómo puede volverse perfecto? Muchas personas en este tiempo, para ser perfecto, ¿cómo hace? Trata de no tener defectos, ¿verdad? Se abstiene de su defecto. Más antes gritaba y trata de no gritar. Tenía malos hábitos, trata de no tener malos hábitos para ser perfecto, pero nunca lo va a lograr. ¿Cómo se logra? ¿Cómo ese agua se vuelve vino? Eso Dios quiere que nosotros recibamos. Como ese ciego de nacimiento y luego puede ver. Ese paralítico durante 38 años, ¿cómo es que se levantó de su lecho? Entonces, una persona que quiere ser perfecto ante Dios para heredar el reino de los cielos, debe hacer lo mismo como estos hombres. Como el paralítico de 38 años, como el ciego de nacimiento, como los sirvientes que llevaron el agua y se convirtió en vino. No aceptar sus pensamientos. Cuando oye la voz de Dios, no acepta ninguno de sus pensamientos. El ciego de nacimiento, ¿qué pensaba? Si me caigo en un pozo, la distancia, ¿qué distancia será? Y algo sucede conmigo, mejor me quedo aquí. Tenía muchos pensamientos, pero él no hizo caso de sus pensamientos. Entonces igual, en el corazón de nosotros, ¿qué sucede? ¿Tú cómo puedes ser perfecto? Imposible. Mira tu defecto. Mire, tú eres bien renegona. Tú siempre criticas a la gente. Tú siempre estás mirando a tu prójimo su defecto. ¿Cómo puede ser perfecto usted? Así viene en el corazón nuestro. Pero al oír la voz de Dios, acepta en su corazón, esa persona es perfecta. Eso es la salvación. Pero durante mucho tiempo las personas piensan, yo voy a ser perfecto. Estoy en ese proceso. ¿Cómo? Me estoy portando bien, estoy cumpliendo mandamiento, estoy yendo a la iglesia, estoy ofrendando muy bien para ser perfecto ante Dios. No estoy cometiendo pecado. Antes era borracho, ahora ya no tomo para nada, ni un vasito no tomo. Mucha gente está así queriendo hacerse perfecto. Pero la Biblia, estos milagros, ¿para qué Dios hizo? Para que vea el hombre, ¿verdad? ¿Cómo es que ese hombre ciego de nacimiento pudo ver? Aceptando la voz de Jesús y luego marchando, luego pudo ver. No puso ninguno de sus pensamientos. El paralítico de 38 años. Imagínense, una persona 38 años echado en su lecho. Pero de repente Jesús se aparece y le dice, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Porque había un estanque, ¿verdad? Un estanque donde un ángel de tiempo en tiempo venía y luego agitaba el agua. Y el primero que se lanzaba era sano. Este paralítico de 38 años yacía en este lugar, esperando, ¿no?, su turno.
pero lamentablemente era paralítico, no puede hacer competencia con nadie. ¿Con un cojo será que podrá ser paralítico este paralítico puede hacer competencia con un cojo? No puede. ¿Quién va a ganar? Con un ciego. Con un ciego puede hacer competencia este paralítico. Él mirando, ¿verdad? Ya con el ciego, le tocó con el ciego ahora. Pero el ciego golpeando en un árbol, ¡pum!, otra vez parándose, golpeando en otra pared, pero llegaba, ¿verdad? Pero este paralítico no puede mover su cuerpo. Él observaba cómo llegaba el ciego, ¿verdad? Finalmente se lanzaba. ¿Quién ganó? ¿El ciego o el paralítico? El paralítico. De repente quedó el cojo, ¿verdad? Entonces el paralítico, ya yo esta vez voy a ganar, ese cojo. Pero de repente no podía mover nada de su cuerpo. Entonces el cojo, cuando se agitó el agua, el cojo ¿cómo hizo? De un pie, ¿verdad? Saltando. Claro que se caía tal bien. O a veces se cansó y se descansaba. Otra se paraba de una patita, empezaba a saltar, ¿verdad? Luego llegaba al agua. El paralítico, ¿tiene opción? No tiene opción. Por eso le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando yo quiero ir, pero otro se lanza. El ciego me ganó. El cojo también me ganó. No hay quien. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Entonces dentro del corazón de este paralítico de 38 años surgió muchos pensamientos. Mira, 38 años estabas tú en esa cama, ahora este joven te dice que te levantes, imposible. Es una estafa, es una burla. Dentro de su corazón escuchaba eso. Las personas también en este tiempo, aunque la Biblia dice que ustedes son perfectos, pero en su corazón ¿qué sale? Imposible. Solo Dios es perfecto, ustedes no. Solo Dios es justo, ustedes no. Surge en el corazón. Pero este paralítico supo, ¿qué cosa? Desechar todo su pensamiento. Aunque surgía dentro de su corazón, yo 38 años soy paralítico, ¿cómo me puedo levantar? Imposible. 38 años he esforzado, pero nunca me levanté. Ahora este joven me dice, levántate y toma tu lecho y anda. No. Él supo, ¿qué cosa? Botar todo su pensamiento, luego aceptar la palabra que vino de la boca de Jesús. Entró en su corazón y él pudo activar. ¿Cómo se activó? Su mano, así, ¿no? ¿Qué hizo? Así, ¿no? Como robó, ¿no? Así empezó. Se empezó a activar. Entonces, Dios quiere igual. ¿Quién puede ser justo? ¿Quién puede ser perfecto? ¿Quién puede ser santo? ¿Quién no mete ninguno de sus pensamientos? ¿Quién no acepta sus pensamientos? Puede ser justo ante Dios. Puede ser perfecto ante Dios. No es por la obra humana, no es por el esfuerzo de ustedes. Si ustedes eran borrachos, luego dejan de tomar, ¿así lograrán ser perfectos? Imposible. Si ustedes eran ladrones y dejaron de robar, ¿así llegarán a ser justos? De ninguna manera. Dios por eso dejó estos milagros. ¿Cómo es que se realiza este milagro? Ustedes quieren ver un milagro, ¿verdad? En sus vidas. Hasta ahora creyeron que ustedes son pecadores, pero escuchando la palabra, luego esa palabra entra en su corazón y se hace real. Tiene la fe. Yo soy perfecto. Porque así está escrito, ¿verdad? Jesús también a ese hombre paralítico de 38 años, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Ese paralítico, qué raro, ¿no? Era paralítico, pero él empezó a querer levantarse. De repente quería levantarse, pero de repente se afirmaba. Y luego se levantó. Dios quiere poner este ejemplo para que reciban la justicia eterna en sus corazones, sin poner ninguno de sus pensamientos.
paralítico 38 años, botando su pensamiento, aceptando la palabra de Jesús, él pudo levantarse. El ciego de nacimiento también, recibiendo la palabra de Jesús, ve y lávate en el estanque de Siloé. Él fue, aunque era ciego, pero se fue chocando y golpeando, ¿no? Luego su cabeza hace un chinchón muy grande, pero llegó al estanque de Siloé y luego se lavó. De repente él vio. Es igual ahora a la salvación. La salvación, ¿quién puede recibir? Quien recibe la voz de Dios. La voz de Dios que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Quien escucha y cree esto es perfecto o no. Pero tanto tiempo ustedes esforzaron, ¿verdad?, por ser perfectos. Yo esforcé 32 años. 32 años esforcé para ser justo, perfecto, santo. ¿Pude? ¿Logré? No logré. No logré. Por eso Dios dejó en la Biblia para que el hombre logre la justicia, la santidad y la perfección. ¿Cómo? Como este hombre paralítico de 38 años. Como ese hombre ciego de nacimiento. Así puede lograrse. Amén. Para eso Dios dejó estos milagros. ¿Cómo es que se realiza el milagro? Entonces, en mi corazón también, ¿cómo es que yo puedo tener y yo puedo creer que soy justo? ¿Cómo? ¿Cómo será? Aceptando la obra que hizo Jesús, ¿verdad? Vamos a ver unos versículos. Romanos, libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, capítulo 3, versículo 23, luego 24. Dos versículos vamos a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya primero dice que todos cometieron pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero de repente viene otra palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente por el sacrificio de Jesús, quiere decir. ¿Cómo es que primero fuimos, ¿no?, pecadores, pero de repente vino otra palabra, ¿verdad? Milagrosamente luego, ahora, ¿cómo piensa este ser humano? Yo soy justo, porque Dios me justificó gratuitamente. Eso es ese milagro. Amén. Eso es la salvación perfecta. Ese es el justo de la Biblia. No es el justo que quiere hacerse justo. El justo de la Biblia es quien tiene la fe en la sangre de Jesucristo, en la sangre derramada en la cruz. Ese es justo. Ese es el justo de la Biblia. Ese es el justo que sale en el libro de San Mateo capítulo 25, verso 46. Y los justos a la vida eterna. De ahí aparecen los justos, por creer en el sacrificio de Jesucristo. De ahí aparecen los justos. Primero dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Pero muchos por esa palabra se quedaron ahí, pensando que son pecadores, y finalmente van a ser condenados al castigo eterno. Esa justicia está hablando por la voluntad del hombre, está enseñando a nosotros, no procure más, no intente más, porque nadie será justo por esa fuerza humana. Por querer cumplir los mandamientos, no hay justo ni aun uno.
Pero ¿quiénes son los justos de la Biblia que heredan el reino de los cielos? Son aquellas personas que tienen la fe en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Ya nosotros hemos leído el libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 1, verso 1. Aquí sale, ¿qué sale aquí? Aquí sale bienaventurado. Vamos a dar lectura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Nosotros leyendo esta palabra y pensamos, ¿qué pensamos? Mi compañero es malo. Mi hermano es muy malo conmigo. Yo no voy a recibir el consejo de él. Así nosotros pensamos. Pero, ¿qué es el malo? En el principio, en el reino de los cielos surgió algo. Un ángel se reveló. Este ángel se llama Lucero. Él revelándose, queriendo ser como Dios, queriendo sentarse en el trono de Dios, fue expulsado. Fue echado del reino de los cielos. Lo echaron a esta tierra. Entonces ellos ahora están con mucha furia para Dios. Todo lo que Dios hizo quiere destruir. Pero ellos no se ven porque son seres espirituales. Ellos cayeron aquí a la tierra. Entonces nosotros ¿cómo podemos ver? Por medio de las escrituras. Él no cayó solo, no es un solo ángel, sino una tercera parte de los ángeles del cielo cayeron a esta tierra. Ellos están con nosotros, pero no es por nosotros, sino contra nosotros. Quieren destruirnos, quieren engañarnos, quieren hacernos sufrir, quieren hacernos llorar y sobre todo quiere apartarnos de la gracia, de la bendición, de la redención eterna. Quiere que no podamos y descubrir esa eterna redención. Vamos a ver el libro de Apocalipsis capítulo 9 para ver qué es el consejo del malo. Nosotros pensamos, mi vecino es muy malo, mi hermano también es malo, yo no voy a recibir el consejo de ellos. Así dice la Biblia. Así la gente piensa, así la gente medita por la palabra. Pero el sentido de la palabra es diferente. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el que está dando ese consejo? Malo, perverso. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 4, luego salto al 7 hasta el 9 voy a leer. Apocalipsis capítulo 12, verso 4 voy a leer, luego salto al 7. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ya aquí sale, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando habla de estrella en la Biblia, ustedes tienen que saber, se refiere a los ángeles. Cuando usted ve, ¿no?, los cuatro vientos, los 4 ángeles, entonces dice 4 estrellas. Ya son los 4 ángeles de los 4 vientos. Cuando se refiere a estrellas, se refiere a los ángeles. Entonces, lucero quiere decir que arrastró una tercera parte de las estrellas, quiere decir de los ángeles del cielo. Entonces, ellos cayeron. Entonces, son muchísimo, suficiente para que cada uno agarre a cada uno de nosotros, suficiente. Por eso, Dios
y quiere mostrar el mundo espiritual a nosotros. Verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde fueron arrojados? Entonces, ¿cómo se manifiestan ellos? ¿Cómo es que dan el consejo? ¿Cómo es que dan consejo malo ellos? Por medio de los pensamientos. Por eso este paralítico de 38 años escuchó una voz en su corazón. Ciego de nacimiento también escuchó otra voz en su corazón. También los sirvientes escucharon también, pero ellos oyeron esa voz que surgió. Por eso ellos vieron la bienaventuranza, vieron, milagro vieron. Por eso en Salmo sale: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de Satanás, quiere decir así. Amén. Por eso ellos vieron milagro. Pero ¿quién no puede ver milagro? Cuando oye la palabra, paralelamente surge un pensamiento en el corazón. Eso es de Satanás. Al escuchar nosotros la palabra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santos. De repente viene otra voz de adentro: imposible, solo Dios es santo, usted no. Entonces este paralítico de 38 años lo mismo surgió. Cuando Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, surgió dentro. 38 años estás postrado en tu cama, ahora quieres levantarte, imposible. Él no oyó el consejo de malo. Eso es bienaventurado. Por eso ellos experimentaron, ¿verdad?, el milagro. Entonces, una persona que quiere ser justo ante Dios para heredar la vida eterna, debe hacer lo mismo. Cuando Dios le dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ya surge otro: solo Dios es santo y perfecto, tú no. ¿Cuál va a oír? ¿La palabra que viene de Dios o que surge un pensamiento dentro de sus corazones? ¿Quiere ver milagros ustedes? Tienen que hacer como el paralítico de 38 años, como el ciego de nacimiento, y serán bienaventurados. ¿Por qué? Al escuchar la palabra de Dios, que dice: en esa voluntad somos santos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero en el corazón, ¿qué surge? El consejo del malo surge. Santo, imposible. Tú hiciste esto, santo, imposible usted. Pero la Biblia, ¿qué dijo? La palabra de Dios, ¿qué dijo? ¿Cómo le dijo al paralítico de 38 años? Siendo paralítico de 38 años, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y anduvo o no anduvo? Ya, si la palabra nos dice a nosotros: en esa voluntad somos santos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aunque surgiera mil consejos del maligno, no creyendo eso, inclinando su corazón a la palabra, él creerá que es santo. Amén. Eso es la salvación. Con esa santidad puede entrar felizmente el reino de los cielos. Amén.
Por eso aquí sale como bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pecadores, ¿qué quiere decir? Pecadores significa a una persona o a un ángel que confía su propio corazón. Amén. Pecador significa una persona que confía su propio corazón. Por eso, Lucero, por confiar su propio corazón, se volvió. ¿Qué se volvió? Diablo, porque contra de Dios. Quien confía su corazón se vuelve contra de Dios, porque ese consejo no es de él, es del maligno. Ellos ponen en el corazón del hombre pensamientos contra de la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios. Por eso, hasta ahora, muchísima gente que lee la Biblia no puede encontrarse con la voluntad de Dios. Aunque lee la Biblia, pero él cree todavía que es pecador y que en el camino se va a hacer justo, que en el camino pasando 1 año, 2 años, 3 años, él logrará la santidad. Así creen. Porque está mezclada con el pensamiento y la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dijo? En esa voluntad somos santos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, Dios nos dice que somos perfectos y también somos santos ya. Pero ¿por qué la gente quiere? Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque surge en su corazón, ¿verdad? Otro pensamiento que no es Dios. Eso es el consejo de malo, el consejo de Satanás. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya, versículo 2, ¿cómo habla? Verso 2 sale aquí. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y a esta persona que hace, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ya, ustedes tienen que saber, en la Biblia salen 2 leyes muy grandes. Una es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Otro es la ley que Dios envió a Moisés, más conocido como los 10 mandamientos. Y también algunos profetas lo llamaron como la ley del pecado y de la muerte. Entonces esta ley que sale en Salmos capítulo 1 verso 2 está hablando acerca de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces dentro de esa ley, ¿qué hay? Nosotros hemos leído 2 versos, ¿verdad? De Hebreos. Hay dos versos que está dentro de esta ley que una persona medita de día y de noche, y también es su delicia, que quiere decir es lo máximo para él. Es muy delicioso. Dentro de esta ley que habla está estos 2 versículos. ¿Cuáles versículos? En esa voluntad somos santos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santos. En eso medita de día y de noche. Amén.
¿Cómo será esa persona? Dice, como un árbol, dice, ¿no? Plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Y en verdad estamos muy agradecidos a Dios y porque nos permitió, ¿no?, oír el Evangelio también esta noche. Y nosotros estamos, ¿no?, orando, estamos pensando. Ustedes también, ¿verdad? Para ir, ¿no?, a ese campamento. Y Campamento Mundial 2023, también CLF, ¿no? Y yo también quiero, ¿no?, que muchos pastores participen a este CLF. También los hermanos, ¿no?, todos los hermanos vayan, ¿no?, para poder oír, ¿no?, esa palabra tan deliciosa, tan preciosa, ¿no? ¿Cómo es que Dios solamente con la palabra nos puede volver justos, santos y perfectos? Amén. Solamente por la palabra, no porque nosotros procuramos, tampoco porque nosotros logramos, no, sino solamente por la palabra. La palabra de Dios nos dijo que en esa voluntad somos santos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ellos son los que van a heredar el reino de los cielos. No son los que están procurando ser santos, sino los que tienen la fe en la palabra que Dios ya habló en la Biblia. Amén. Ya hasta aquí yo quería compartir. Vamos a orar al Señor. Y oremos. Y Padre eterno, muchas gracias. De verdad nosotros estamos muy agradecidos esta noche escuchando una vez más el Evangelio. Usted nos dio tu gracia, tu misericordia. Padre, también permita a cada uno de nosotros y poder participar en este campamento. También los pastores, Padre, usted puede atraer a este CLF, Señor, que se va a llevar a cabo en Argentina, también en Colombia. Dios, permítales para que ellos también reciban la gracia, la bendición que Dios nos quiere dar. Padre, así también usted guarde a cada uno de los hermanos y dele un corazón amplio, Señor, para el Evangelio. Así también puedan viajar muchos de los hermanos, Padre, por favor. Y libre ustedes de las situaciones, de sus trabajos, puedan encontrar el permiso y otros puedan abandonar simplemente su trabajo, Señor, así como los comerciantes, y pueden cerrar la cortina y luego cerrar por una semana y poder participar en este campamento. Padre, por favor, así nosotros le agradecemos. También usted pueda cada día, así como dice la palabra, añadir a la iglesia, muchos puedan recibir esta gracia, esta bendición también que usted nos ha dado, Señor, por favor. Así le agradecemos y esta noche orando y dejando todas las cosas en tu mano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Todos los hermanos están invitados a participar al Campamento Mundial Colombia del 30 de enero al 2 de febrero. Campamento Mundial en Argentina. Y ambos campamentos necesitamos que hoy regularicen todo lo que es la entrada y pasajes, especialmente para los hermanos que están viajando a Colombia, ¿sí? Entonces, por favor, todos los hermanos deben mandar, ¿sí?, la foto, ¿no?, de su vuelo al número de WhatsApp al 6309-6419, por favor. Esa parte consideren, ¿sí? Los hermanos se tienen que enviar lo más antes posible todos los reportes necesarios. También ofrenda decidida para la compra del inmueble en Achachicala. Los hermanos podemos orar, ¿no?, y empezar a depositar en el sobre verde limón y llenando los diferentes requisitos. Y esa parte todos, hermanos, orando, ¿no?, por la fe delante de Dios podemos avanzar. Amén, hermanos. También tenemos la 18ª convocatoria para los nuevos seminaristas y debemos presentar los siguientes requisitos: testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. Mayor información directamente en oficina o también lo pueden adquirir a través de las redes sociales. También tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupar, Evangelio de San Juan, a nivel nacional, los días miércoles 7 de la noche y sábado 6 de la tarde por el canal Cristo TV.
También todos los jueves tenemos a partir de las 7:30 de la noche predicación dominical a través de las diferentes redes sociales y en diferentes idiomas, aymara y quechua. Los hermanos que desean también, hallando la gracia, pueden depositar su ofrenda en el alfolí indicando en el sobre para la iglesia de Cochabamba. Como todos tienen conocimiento, aún se sigue, ¿no?, terminando de cancelar la compra del inmueble en Cochabamba. Todos los hermanos que desean apoyar pueden también una ofrenda de amor indicando solamente para Cochabamba. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, antes de culminar, y también quiero agradecer a todos los hermanos que están conectados en las redes sociales por su participación, a todos los hermanos de Jerusalén Radio Bolivia y en las redes sociales, en el Facebook y en la página web, que han estado constantemente siguiendo la transmisión, ¿sí? Ahora, hermanos, quiero invitar a todos los hermanos que van a viajar, ¿no?, a Argentina. Ahora, antes de culminar